Hola, muy buenas tardes. Comenzamos la primera parte de nuestra tercera clase conversando de una infección muy prevalente en Chile, que es la infección por Mycobacterium tuberculosis, la tuberculosis. El Mycobacterium ingresa por la vía respiratoria y a nivel de los pulmones se aloja a nivel de los alvéolos, donde se forma una lesión muy característica que conocemos como el tubérculo de Kester, donde ocurre un fenómeno necrótico con abundantes células multinucleadas, con presencia de necrosis y caseificación central y presencia de abundantes linfocitos en la periferia. Característicamente el tubérculo de Kester corresponde a un nódulo y que es muy característico de la primoinfección tuberculosa. En él se encuentra la necrosis gaseosa, la licuefacción del calcio y en el caso de progresión de la enfermedad se producen cavidades y a partir de ellas se producen las siembras broncógenas o la siembra hematógena. En la progresión aparece la fibrosis y la calcificación y cuando se cura en forma espontánea queda como un pequeño nódulo calcificado. La tuberculosis pulmonar la podemos clasificar en 4 tipos. La tuberculosis broncógena con sus variedades primaria y secundaria, la tuberculosis miliar y formas especiales. La tuberculosis primaria o primoinfección es la que ocurre generalmente en los niños y ocasionalmente, ¿no es cierto?, en adultos. Cuando ocurre en adultos, en general, estos son inmunodeprimidos. Una cosa importante a considerar es que los pacientes con tuberculosis, un 15% de ellos pueden tener radiografía de tórax normal. Los hallazgos de una TBC primario corresponden al nódulo de la primoinfección, que es el equivalente al nódulo de Kester, y puede manifestarse como una neumonía en general en la región apical del lóbulo inferior o el lóbulo medio, un foco primario, y asociado a adenopatías iliares. Puede ser un cuadro neumónico florido como una neumonía gaseosa con frecuente cavitación. Puede haber o no compromiso pleural y diseminación fibrohematógena. En algunos casos ocurre la llamada tríada clásica, que se llama el complejo de Ranke, o imagen en palanqueta, que es caracterizada por un nódulo periférico, una imagen lineal intersticial y una adenopatía iliar. Esa es la clásica imagen en palanqueta o complejo de Ranke, o tríada de Ranke. El nódulo periférico es el nódulo de Ghon, o chancro de Ghon. Muchas veces en la primoinfección pueden ocurrir complicaciones, como la presencia de cavitaciones en una neumonía gaseosa, y ocasionalmente puede ocurrir la fistulización de un ganglio hacia el bronquio del lóbulo medio, lo que da un típico síndrome que es el llamado síndrome del lóbulo medio, con un fenómeno atelectásico del lóbulo medio y con estenosis del lóbulo comprometido.
del bronquio del lóbulo comprometido. Cuando se trata de una tuberculosis primaria en un adulto, en general este es inmunodeprimido y la característica fundamental en este caso es compromiso de parénquima, compromiso pleural, adenopatías o compromiso miliar, es decir, diseminación hematógena. En otras palabras, en los niños, la tuberculosis primaria puede ser un cuadro pasajero que lleva a la cicatrización, dejando un complejo de arranque, o puede progresar según el grado de inmunidad del niño hacia una tuberculosis cavitaria, una tuberculosis pleural, etc. Pero en el caso del adulto inmunodeprimido va a dar o bien una neumonía gaseosa, una tuberculosis pleural, adenopatías, una tuberculosis ganglionar o bien una tuberculosis miliar. Entonces aquí tenemos ejemplos de tuberculosis en niños. Podemos ver la imagen de arriba a la izquierda que muestra una clásica imagen en palanqueta, nódulo periférico, línea intersticial, adenopatías calcificadas iliares, o sea, el complejo de arranque. En la radiografía del medio vemos una neumonía gaseosa. En el TAC de abajo a la izquierda y en la radiografía de abajo a la izquierda vemos un síndrome del lóbulo medio con estenosis del bronquio de este lóbulo. En el caso de adultos inmunodeprimidos, aquí tenemos las 4 manifestaciones más típicas. Una neumonía gaseosa en la imagen de arriba a la izquierda, consolidación, broncograma aéreo, imágenes con tendencia a la cavitación, pero un gran compromiso parenquimatoso. Una tuberculosis ganglionar, arriba a la derecha, señalada con flechas, donde las adenopatías son muy características, con centro hipodenso y la periferia es hiperdensa. El centro hiperdenso corresponde al grado de necrosis gaseosa. Abajo a la izquierda tenemos una tuberculosis pleural y abajo a la derecha tenemos lo que se conoce como una tuberculosis miliar, que se caracteriza por un conjunto de pequeños nódulos que se describen como granos de mijo de distribución aleatoria en ambos pulmones, un infiltrado nodular por diseminación hematógena tuberculosa. Aquí tenemos ejemplos de tuberculosis primaria, radiografía arriba a la izquierda con una zona de condensación en el lóbulo superior derecho, poco distinguible una neumonía común. Abajo a la derecha tenemos un síndrome de lóbulo medio y un derrame pleural que está indicando una tuberculosis primaria con compromiso pleural. Aquí tenemos una imagen muy interesante en que lo único que logramos distinguir es un leve ensanchamiento mediastínico, donde en el recuadro ustedes pueden ver una imagen convexa mediastínica derecha que corresponde a un aumento de volumen del ganglio de la ácigos por compromiso tuberculoso. Y aquí tenemos una tuberculosis de tipo miliar que corresponde a un patrón nodular puro con distribución aleatoria de los pequeños nódulos. Antiguamente se llamaba TBC granulea por estos granos descritos como granos de mijo, o bien simplemente tuberculosis miliar como la conocemos actualmente. Aquí tenemos un TAC de una tuberculosis miliar en que pueden ver múltiples nódulos en ambos pulmones, pequeños, de baja densidad, no calcificados y de distribución aleatoria. Esto lo diferencia de otros tipos de distribución, por ejemplo, la distribución perilinfática, donde los nódulos se acercan hacia las cisuras o a los tabiques interlobulares. Aquí los nódulos están dispersos en forma aleatoria. Una tuberculosis ganglionar, observen las adenopatías en el mediastino señalada con flecha, con el centro hipodenso y la periferia de mayor densidad
con mayor captación del medio de contraste. Tuberculosis ganglionar. La tuberculosis secundaria, en cambio, corresponde a la reinfección tuberculosa y a esta confluyen 6 elementos importantes que permiten plantear el diagnóstico. Primero son los infiltrados acinonodosos, es decir, el compromiso parenquimatoso, la presencia de nódulos intersticiales, la localización en los lóbulos superiores o en el segmento apical de los lóbulos inferiores, la presencia de cavidades, de tractos fibrosos y calcificaciones periféricas. Entonces, de la tuberculosis decimos que infiltra, cavita, fibrosa y calcifica. Estas son las características fundamentales de la tuberculosis. Aquí observamos en la radiografía de abajo a la izquierda, infiltrados periliares y en el lóbulo superior derecho, donde además en el vértice aparece una imagen cavitaria. Aquí abajo a la izquierda vemos un engrosamiento pleural, un derrame enquistado y compromisos de tipo parenquimatoso en los lóbulos superiores, especialmente en el lóbulo superior derecho. Entonces, infiltra, cavita, estenosa, fibrosa y calcifica. Estenosa, naturalmente, los bronquios, como en el síndrome del lóbulo medio. Observen la radiografía de arriba a la izquierda, en que ustedes pueden ver una opacidad parenquimatosa difusa en el lóbulo superior, pero reconocen imágenes cavitarias que tienen un típico aspecto geográfico, de bordes un poquito más densos, de alrededor de 2 a 3 milímetros. Observen la radiografía de arriba a la derecha, en que apenas se reconoce una fina cavidad en el lóbulo superior. Y observen ustedes las imágenes del TAC, donde tienen la forma característica de las cavidades tuberculosas, con forma de tipo geográfico. Observen que no tiene nivel hidroaéreo. Y observen también que las paredes son relativamente gruesas, pero no tan gruesas como lo sería en un cáncer pulmonar, que pueden llegar a tener más de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Aquí son de alrededor de 3 a 4 milímetros. Observen aquí los hallazgos en un TAC de una tuberculosis. Observen la cavidad, la forma geográfica, el engrosamiento de las paredes, la presencia de nódulos dispersos en ambos pulmones. Nódulos que en general son de forma acinar, son nódulos con halo periférico, asociados a fenómenos de bronquiolitis que característicamente produce engrosamiento de las paredes bronquiales y bronquiolares con imágenes de árbol en brote. Es decir, pequeños infiltrados, pequeñas imágenes nodulares, pequeñas imágenes de árbol en brotes y la cavitación le pone el sello. Tuberculosis secundaria. Observen cómo el hospedero, en este caso, se defiende del Mycobacterium y van produciéndose cavidades y van produciéndose fenómenos de fibrosis y de calcificación. En cambio, en las formas primarias, en inmunocomprometido, prácticamente no hay defensa de parte del hospedero y se produce una rápida invasión parenquimatosa o una invasión ganglionar o una invasión pleural o una diseminación hematógena. En este caso, la infección queda restringida a los pulmones. Aquí tenemos lo que puede ocurrir con una cavidad tuberculosa que puede ser colonizada por Aspergillus y se produce una aspergilosis saprofítica, una ocupación de una cavidad tuberculosa por una bola de hongos, Aspergillum, el Aspergillus, ¿no es cierto?, que puede ocupar alguna de estas cavidades. Estas imágenes nodulares dentro de las cavidades, si uno moviliza al paciente, también son móviles.
Y esto es lo que conocemos habitualmente como un aspergiloma o como un micetoma. Aquí tenemos el progreso hacia la fibrosis. Cuando ocurre fibrosis, se producen tractos de tipo fibroso, en particular hacia los lóbulos superiores, con elevación de los hilios hacia cefálico por cicatrización. Muchas veces hay nódulos, muchos de ellos calcificados. Estas 4 radiografías muestran patrones similares, con tractos de tipo fibroso, elevación de los cilios, nódulos en los lóbulos superiores. Observen la radiografía de abajo a la izquierda, donde se aprecia una importante elevación de los cilios y con opacidad en los lóbulos superiores, y eso corresponde a áreas de fibrosis masiva en los lóbulos superiores. Aquí tenemos otra tuberculosis ya en una fase más avanzada de fibrosis, donde podemos ver que existe una fibrosis muy avanzada con elevación de los hilios hacia cefálico, con desplazamiento mediastínico, a la derecha en el caso de la radiografía de la izquierda y a la izquierda en el caso de la radiografía de abajo. Muchas veces se producen fístulas broncopleurales y se producen cavidades a nivel de la pleura que pueden tener niveles hidroaéreos. Aquí tienen un TAC. Observen el pulmón izquierdo en este TAC, en esta reconstrucción coronal, que prácticamente el pulmón izquierdo está destruido y existe un desplazamiento mediastínico hacia el lado izquierdo y lo que quedan simplemente son restos pulmonares en la cavidad torácica izquierda. Y en el pulmón derecho hay imágenes de tipo cavitaria e imágenes de tipo fibrótico hacia los lóbulos superiores. En el diagnóstico diferencial de la TBC hay que considerar otras enfermedades. Por ejemplo, aquí tenemos una en que vemos procesos de tipo parenquimatoso con elevación de los hilios hacia cefálico que sugieren áreas de fibrosis masivas en los vértices. En este caso no es una tuberculosis, sino que es una silicosis. La silicosis tiene que ir en el diagnóstico diferencial de la tuberculosis, especialmente en Chile con la población minera que tenemos en el norte de Chile y considerando que la silicosis también va a producir presencia de nódulos y muchas veces la silicosis por distracción de los fagocitos en el proceso de defensa del organismo contra las partículas de sílices, va a producirse un déficit en la inmunidad celular, lo que va a permitir que los pacientes con silicosis hagan también una tuberculosis. Y en ese caso se habla de una silicotuberculosis. Aquí tenemos, observen, una silicotuberculosis con áreas de fibrosis masivas en ambos lóbulos superiores, con presencia de múltiples nódulos en los pulmones. Y arriba a la izquierda ustedes pueden ver una imagen nodular grande que corresponde a un área de fibrosis masiva y que tiene al centro una cavidad que corresponde a una cavidad tuberculosa. La silicotuberculosis hay que tenerla en consideración en todo paciente que tiene previamente una silicosis. Aquí tenemos la clásica imagen de la silicosis, en que característicamente se producen fibrosis en los lóbulos superiores, que se denomina fibrosis en alas de ángel. Hay que tener harta imaginación para eso. Observen las alas del ángel en la radiografía de abajo a la derecha, que corresponden a las áreas de fibrosis masiva. Y característicamente también la silicosis presenta adenopatías iliares que se calcifican por fuera, lo que se llama calcificaciones en cáscara de huevo. Entonces, ante presencia de áreas de fibrosis masiva en alas de ángel y calcificaciones en cáscara de huevo,
nosotros debemos plantear la posibilidad de una silicosis. La tuberculosis también puede comprometer el pericardio, puede producir una pericarditis con presencia de líquido en el pericardio y que cuando cicatriza calcifica y puede llevar a una pericarditis constrictiva, como en este caso en la radiografía abajo a la derecha, en que reconocemos gruesas calcificaciones lineales pericárdicas en un caso de una pericarditis constrictiva. Muchas enfermedades pueden dar compromiso intersticial. Y el compromiso intersticial se manifiesta por engrosamiento del intersticio peribroncovascular o bien por engrosamiento del intersticio venolinfático. Pueden existir imágenes de aspecto nodular, intersticial, que son nódulos más precisos, más pequeños e irregulares que los nódulos acinares por infiltrado del acino. Aquí pueden observar ustedes en la radiografía abajo a la izquierda, señalado con flecha, lo que nosotros llamamos el cañón de escopeta y que corresponde al engrosamiento del peribronquio. El cañón de escopeta corresponde a una arteria que se encuentra al lado de un bronquio en el ilio y se produce una imagen en doble cañón y el grosor de la pared bronquial debe ser fino, como dibujado a lápiz. Observen en la imagen señalada como octubre 14, en que el peribronquio es fino, pero en la imagen señalada con octubre 1, ustedes pueden ver que hay un importante engrosamiento de las paredes bronquiales. Y eso corresponde a un manguito peribronquial que es característico del compromiso intersticial peribroncovascular. El compromiso intersticial puede ocurrir en muchas enfermedades y se puede manifestar de muchas formas, como presencia de micronódulos, como por ejemplo los nódulos que se producen en la silicosis o en los nódulos intersticiales que ocurren en una tuberculosis miliar. También puede representarse cuando hay compromiso del intersticio venolinfático, que es periférico. Pueden ocurrir presencias de líneas V de Kerley, que pueden ocurrir por ectasia linfática, como una linfangitis carcinomatosa, o bien por hipertensión arterial postcapilar. Pueden existir además compromiso de las paredes alveolares cuando hay compromiso intersticial, dando característicamente imágenes que llamamos imágenes reticulares y areolares, como en esta radiografía y en esa pieza anatómica que se está mostrando allí. Tal vez el tabaco es uno de los agentes que tiene como respuesta en el pulmón dar un importante compromiso intersticial. El tabaco afecta el pulmón por distintas vías, por el compromiso inflamatorio, por la hiperreactividad bronquial, por la presencia de neutrófilos y por la producción de un aumento de la elastasa. Cuando un paciente fuma, se produce una disminución, ¿no es cierto?, de la alfa-1 antitripsina y por lo tanto, además, se produce una disminución de un aumento en la producción de las elastasas por activación de los polimorfonucleares y los macrófagos, lo que lleva a un daño elástico del pulmón, lo cual conduce a enfisema. Entonces, el tabaco tiene varios factores que van a llevar a que el pulmón se dañe
y en particular se dañe el tejido elástico del pulmón y se rompan las paredes alveolares. Entonces lo que uno espera encontrar en un paciente que fuma son diferentes manifestaciones asociadas a el fenómeno inflamatorio, por una parte, que produce el tabaco, al déficit de alfa-1 antitripsina y al aumento de la lactasa a consecuencia del aumento en los polimorfonucleares y los macrófagos. Entonces, hay mucha patología pulmonar que se encuentra asociada al tabaco. Tenemos al menos 7 patologías que las podemos asociar directamente al tabaco. La bronquiolitis respiratoria, o RB, fenómeno directo inflamatorio. La bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial, es decir, una respuesta inflamatoria no solo del bronquíolo, sino de las paredes del alvéolo. Una neumonitis intersticial descamativa, o DIP, ¿no es cierto?, que es la fase tardía de la RB-ILD. La histiocytosis de células de Langerhans por aumento, ¿no es cierto?, de los histocitos. Las neumonias eosinófilas. La enfermedad pulmonar combinada con fibrosis y enfisema. Y la enfermedad pulmonar obstructiva, ya sea que llamamos en general enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede ser con 2 variedades, el BP y el PP. Aquí tenemos ejemplos de bronquiolitis y de bronquiolitis asociada a enfermedad intersticial. Observamos una respuesta inflamatoria importante con fenómenos de bronquiolitis, con presencia de nódulos centroacinares de baja densidad y con presencia de opacidades en vidrio esmerilado con predominio en los lóbulos superiores. En la fase tardía de la RB-ILD aparecen un compromiso de los lóbulos inferiores, se llama neumonitis intersticial descamativa, sin embargo no es descamación, sino que corresponde al mismo fenómeno inflamatorio progresivo que da compromiso en los lóbulos inferiores, donde aparecen imágenes de aspecto buloso, con aspecto de neumatoceles y opacidad de tipo intersticial en vidrio esmerilado que compromete también los lóbulos inferiores. Las neumonias eosinofílicas con infiltrados de tipo eosinofílico en ambos pulmones y estas en general aparecen como opacidades parenquimatosas de predominio periférico en los pulmones, que es la imagen que se denomina en edema pulmonar invertido. La opacidad no está en el centro de los pulmones como la imagen en mariposa de un edema pulmonar, sino está a nivel de la periferia de los pulmones. Tenemos la histiocytosis de células de Langerhans en pacientes jóvenes fumadores, en que aparecen presencia de nódulos con infiltración histiocítica y estos nódulos posteriormente se cavitan, produciendo este pulmón con aspecto en esponja. Tenemos la enfermedad pulmonar combinada de fibrosis y enfisema, que es un fenómeno bastante común e inespecífico en los pacientes fumadores, en que podemos encontrar en los lóbulos superiores enfisema paraseptal, imágenes bulosas paraseptales, presencia de bulas a nivel centroacinar y áreas de fibrosis de aspecto reticular hacia los lóbulos inferiores. Estos fenómenos combinados corresponden a el compromiso pulmonar de fibrosis y enfisema. Lo más común que observamos con el tabaco es una EPOC o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tiene
dos variantes, el Pink Puffer y el Blue Bloater, el PP y el BB, y en que en el BB corresponde al bronquítico crónico, el bronquítico crónico que en general a la larga puede ser cianótico. Entonces, en general se manifiesta como un paciente tosedor y cianótico. En cambio, el Pink Puffer característicamente corresponde a un paciente delgado con un tórax en tonel, en que lo dominante en la patología es el enfisema. Cuando comparamos los exámenes de laboratorio del Pink Puffer y el Blue Bloater, observamos que en el Pink Puffer la ventilación alveolar está aumentada, en el Blue Bloater está disminuida. En el Pink Puffer la presión arterial de oxígeno es normal o baja. Perdón, la presión arterial de oxígeno es normal y la presión arterial de CO2 es normal o baja. En cambio, el Blue Bloater tiene baja PO2 y alta PCO2. Retiene en CO2 el Blue Bloater. El Blue Bloater en general es cianótico y puede desarrollar corazón pulmonar e hipertensión arterial pulmonar. En cambio, el Pink Puffer es no cianótico, pero puede llevar a falla respiratoria. Aquí tenemos un típico ejemplo de un Blue Bloater, un paciente más bien obeso, más bien azulado, paciente congestivo azulado, en que tenemos hipoxia e hipercapnia y en general hipertensión arterial pulmonar. Como se puede ver en esta radiografía, hipertransparencia por hiperdistensión pulmonar bilateral, dilatación de ambos ilios con afinamiento vascular periférico. Blue Bloater. En cambio, el Pink Puffer es un paciente, el soplador rosado, es un paciente que tiene una hipertransparencia por hiperdistensión pulmonar bilateral con un tórax en tonel con enfisema pulmonar. Aquí tenemos pacientes Pink Puffer con hipertransparencia por hiperdistensión pulmonar con enfisema pulmonar bilateral. Aquí tenemos las formas de enfisema en un escáner, tres tipos. El enfisema buloso, con gran formación de grandes espacios quísticos. El enfisema paraseptal, que en general es de distribución periférica o bien paramediastínica. Y el enfisema centroacinar, que corresponde al centro de los acinos o el centro de los alvéolos. Así, el compromiso intersticial más típico es el compromiso del tabaco. Sin embargo, hay otros compromisos intersticiales, de los cuales hay las llamadas neumonitis intersticiales, que pueden dar diversos tipos de compromiso, en que el más importante es el de la UIP. La UIP es una enfermedad que es irreversible y progresiva, en que se produce fibrosis idiopática de los pulmones. Característicamente, la UIP tiene cuatro características fundamentales. Compromiso periférico de tipo reticular con gradiente hacia las bases, con presencia de bronquiectasias por tracción. Esas son las características fundamentales de la UIP, o sea, una fibrosis de predominio periférico y basal, con bronquiectasias por tracción, es característico de UIP. Es importante reconocerlo porque el diagnóstico es radiológico y en el caso
de un patrón típico de UIP, no se hace biopsia. En caso que existan dudas, naturalmente puede y debe ir a estudio histológico. Con eso terminamos la primera parte.